Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Nuevamente estamos juntos a través de este medio para aprender y seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pedro. Muy bien, hoy día iniciamos entonces el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, como está así consignado dentro de nuestra versión Reina y Valera, Hechos de los Apóstoles. Cuando uno va y comienza a estudiar la palabra de Dios, se va a dar cuenta que en el libro de Mateo, la última parte de este evangelio habla acerca de la resurrección. Y eso lo encontramos en Hechos el capítulo 1. Cuando uno va a Marcos, el último acto, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo es la ascensión. Y también está en Hechos capítulo 1. Lucas, la última parte, dice la promesa del Espíritu Santo. Y el libro de Hechos capítulo 1 habla del Espíritu Santo. Y Juan habla de la promesa de su segunda venida. Y Hechos capítulo 1 nos habla acerca de esta venida de nuestro Señor. El escritor, nosotros sabemos que fue el doctor Lucas, ¿no es cierto? Y escribió entonces estos hechos que hicieron los apóstoles, en todo caso, donde más resalta Pedro y Pablo. Más o menos fue escrito en el año 63. Después de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, más o menos unos 30 años aproximadamente que se relata este hecho. El versículo clave que nosotros encontramos aquí es el versículo 8, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hay algunas distinciones dentro del libro que nosotros tenemos en nuestras manos o que de repente estamos solamente escuchando. Pero, sin embargo, dice que nos habla acerca, en primer lugar, la prominencia de nuestro Señor Jesucristo. Luego nos habla los hechos del Espíritu Santo, los hechos de la iglesia, el poder que tiene la iglesia, ¿no es cierto? Nos habla acerca de hombres y mujeres, ¿no es cierto? Y más o menos Lucas menciona 110 personas, ¿no? En este escrito. Luego nos habla acerca de la resurrección, que es el centro de la predicación del Evangelio, ¿no? Y por último nos habla pues de Pedro y de Pablo, ¿no? Las últimas secciones. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 12 nos habla acerca de Pedro, y del capítulo 13 hasta el final nos habla de Pablo. Luego hay un pequeño bosquejo y vamos solamente a considerar el capítulo 1. Luego estaremos entrando a los demás. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, que mora en nuestros corazones. Entonces, vamos a ver que nuestro Señor sigue obrando a través del Espíritu Santo, ¿no? Mediante el Espíritu Santo y a través de los apóstoles. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver entonces que el capítulo 1 es la preparación para la venida del Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 1 y 2 nosotros encontramos pues la introducción de este libro, ¿no es cierto? Y entonces nos habla pues acerca de a quién va dirigido, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a decir acerca de nuestro Señor Jesucristo? La introducción. Luego, del versículo 3 al 9 nos habla de los 40 días del ministerio después de la resurrección. En tercer lugar, del versículo 10 y 11, la ascensión
¿no es cierto? Y la promesa de su regreso, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Del 12 al 14 nos habla de esperar el Espíritu Santo, que pronto vendría sobre cada creyente para morar y nunca más irse del creyente. Y por último, el nombramiento de un apóstol. El nombramiento de un apóstol, del 15 al 26. Entonces vemos acá que el libro de Hechos de los Apóstoles entonces tiene una serie de temas, ¿no?, donde uno puede ir desarrollando cada tema. En el versículo 1 nos habla acerca de Teófilo. Y como hemos dicho, Teófilo significa amante de Dios o también amado de Dios, ¿no? Entonces, Teófilo significa eso. Luego hay 10 apariciones de Jesús después de su resurrección, ¿no?, que se relatan en el versículo 3, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces habla también este pasaje, este versículo, acerca del reino de Dios. Versículo 4 nos habla acerca de la promesa del Padre, ¿no?, que es el Espíritu Santo, ¿no? En Juan capítulo 16, versos 7 al 15 está la referencia. Versículo 5 es el bautismo con agua, pero también es el bautismo del Espíritu Santo. Luego el versículo 6 nos habla de el reino, si será restaurado, ¿no es cierto?, en este tiempo. Luego en el versículo 7 Jesús les reprende, ¿no?, les reprende o les dice palabras para que ellos puedan reflexionar. Versículo 8, esta no es una misión corporativa, sino en forma personal, que es dada a cada creyente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9 nos habla acerca de la ascensión de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, versículo 10 y 11 nos habla acerca de los dos testimonios de los dos ángeles que aparecen como varones. Este mismo Jesús significa que su cuerpo glorificado vendrá a la tierra, al mismo lugar. Del versículo 12 al 14, nosotros encontramos entonces el intervalo de 10 días entre su ascensión y el día de Pentecostés. La actitud de los apóstoles era de unidad, de oración y espera, ¿no? De unidad, de oración y espera. Luego del versículo 15 al 26 termina este capítulo, entonces hablando acerca de la elección de un sucesor de Judas, ¿no? Entonces nosotros hemos leído, ¿no?, entonces cómo es que los apóstoles deciden entonces traer a una persona entonces en lugar de Judas, el que se ahorcó. Entonces empezamos entonces considerando en el versículo 1 y 2, que en la introducción nos habla acerca de Teófilo, el cual dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lo encontramos entonces también en Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4, las cosas que Jesús comenzó a enseñar a hacer, ¿no? Entonces es importante considerar esto. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber sido dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hasta antes de su ascensión,
Nuestro Señor entonces estuvo con los discípulos enseñándoles todos los mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Luego en el versículo 3 nos habla acerca de a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. De haber padecido, se presentó vivo, y se presentó vivo no con ideas personales de un grupo, no, dice con pruebas indubitables, que no se puede dudar de esas pruebas que el Señor estaba en medio de ellos, y estuvo con ellos durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, Luego en el versículo 4, estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, a cual le dijo: oísteis de mí. Lucas capítulo 24, versículo 49, para los que están luego más adelante mirar la cita bíblica. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, si Juan bautizó con agua, nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, dice, cada creyente será bautizado con el Espíritu Santo. Es importante que nosotros podamos resaltar esto. No necesitamos otro evento para decir que tenemos al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo, cuando uno recibe a Cristo, ya mora en él. Y lo que nosotros podemos decir es que hablamos acerca de la llenura del Espíritu Santo, no el bautismo, porque el bautismo se realizó cuando hemos creído en Cristo. Luego, entonces, versículo 6, entonces dice, los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, era una pregunta que surge del corazón de los apóstoles. Ahora, algunos estudiosos han dicho que es una pregunta que no tiene respuesta para los discípulos, porque el Señor Jesucristo en el versículo 7 dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Es cierto? Y entonces ellos se quedaron allí escuchando la respuesta. Sin embargo, a pesar de que los discípulos no iban a saber, sin embargo, dice el Señor Jesús, pero, recibiréis poder, ¿no? Recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos necesitaban el poder de Dios, el Espíritu Santo que mora dentro de ellos, que vive dentro de ellos, para que ellos puedan hacer la obra que se les encomendó, de ser testigos en todo lugar. Luego en el versículo 9 y 10 nos habla acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube, le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, hermanos, es un lindo libro que nos toca considerar a lo largo de varias sesiones, entonces, y hoy día hemos tratado de terminar el capítulo 1, ¿no es cierto? Luego del 12 al 26 ya nos habla acerca de la elección de un nuevo apóstol, pero dice que todos estaban, y esto es algo importante, todos estaban unánimes en oración y ruego, ¿no? Y también estaban las mujeres que se menciona en el versículo 14. Entonces vemos aquí que nosotros vemos el nombramiento entonces de este
discípulo. Bien, hermanos, entonces será hasta el próximo programa, hasta el próximo tema, donde estaremos desarrollando el capítulo 2. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.